Les damos la bienvenida a todas a este nuestro segundo encuentro sincrónico del Diplomado de Género de la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, que está operado por ICALA. La idea es que eh, conversemos hoy un poco de lo que fue el módulo 1. Tienen aspectos en los que les gustaría que profundicemos, tienen comentarios, valoraciones, les gustó, no les gustó, pero la idea es que esto sea breve porque hoy tenemos una invitada que se llama Laura Zuleta. Ella trabaja actualmente con la Comisión de la Verdad y ella va a conversar con nosotras ahorita un poquito de asuntos de género, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuáles son nuestras reglas de participación. Rodrigo y yo vamos a estar pendientes del chat eh, y vamos a estar con ustedes en todo lo que tiene que ver con nuestro encuentro sincrónico. Entonces, inicialmente me gustaría darle la palabra a la coordinadora general del proceso, la doctora Luz Mary, si ella nos quiere dar un saludito o si continuamos con la actividad. Bueno, entonces, no sé si es que no me escuchó, si es que está ocupadita, pero en todo caso, ahorita si algo le damos la palabra. Entonces, la idea es que podamos trabajar hasta las 6, ¿sí? Este es un espacio muy corto. Les pido por favor que si no están en orden de la palabra, también pueden escribir sus preguntas o comentarios por el chat. Como les decía que vamos a estar pendientes durante toda la actividad. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son nuestras reglas de participación? El uso de la palabra lo vamos a conceder en orden. Lo vamos a conceder en orden según las personas lo vayan pidiendo. Eh, la idea es que se puedan mantener los micrófonos apagados no, de quienes no están. Voy a presentar esto en pantalla completa. ¿Ven mejor? Así la presentación. Sí, claro que sí. Gracias. Bueno, entonces el uso de la palabra se concederá por la persona encargada. Eh, mantener apagados los micrófonos. Esto lo hacemos con el fin de que no optimicemos el tiempo. Sí, ustedes saben que en estos asuntos virtuales y tan cortos es muy importante optimizar los tiempos. Eh, el técnico, en este caso Rodrigo, indagará a las personas que estén pidiendo la palabra y él se encargará entonces de estar haciendo ese control. Eh, el técnico, el moderador, concederá el uso de la palabra activando el micrófono por un tiempo máximo de 3 minutos por persona. Ustedes saben que somos demasiadas. En este diplomado estamos matriculadas 400 personas. ¿Sí? Entonces la idea es que lo podamos hacer así. Quien vaya a hacer uso de la palabra se debe presentar porque no nos hemos visto nunca. Quién sabe si nos veremos en algún momento. Entonces, para que tengamos por lo menos una referencia de con quiénes estamos trabajando. Quien no vaya a hacer el uso de la palabra puede escribir en el chat. Lo que les decía, vamos a estar pendientes. Se considera necesario y conveniente que las personas eh, participantes puedan leer el manual de Zoom. Yo se los mandé a ustedes por el chat. Si alguna lo requiere nuevamente, me avisa.
Se recomienda usar audífonos para la reproducción externa, para que nos escuchemos mejor. Se compartirá la pantalla, que es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Lo cual a mí no me deja ver algunas opciones como el chat, pero para eso está el apoyo técnico y estamos grabando. ¿Por qué? Porque ustedes saben que no muchas personas pueden ingresar a estos encuentros sincrónicos, entonces se graba para que las personas posteriormente lo puedan ver, quienes no alcanzaron a llegar a tiempo. Las generalidades, vamos a hacer un encuadre cortico. En las generalidades, el diplomado de género retoma los principales planteamientos teóricos de los estudios de género y las trayectorias de los movimientos feministas. Si ustedes ya terminaron el módulo 1, que lo teníamos previsto para que finalizara la semana pasada, pudieron encontrar toda la introducción a los asuntos de género, ¿sí? La idea es que con este diplomado no solamente tengamos un ejercicio introductorio, sino que podamos profundizar en algunos asuntos como género, raza, sexo, identidades, perdón, ¿sí? Entonces, lo cual se cruza con los temas principales de nuestra vida social, política, cultural, violencias, y esto nos da la capacidad de tener una lectura y un análisis en clave de género de los diferentes escenarios. Nuestro objetivo desde diplomado, propiciar la reflexión y el análisis social a partir de la categoría de género, de los principales aportes de los movimientos feministas. Ustedes saben que tenemos 5 módulos. Al finalizar el módulo 5, según las evaluaciones, se pueden certificar. En el chat hacían algunas preguntas con relación a los tiempos y el cronograma. Ya saben que este proceso es autodirigido, entonces ustedes pueden avanzar. Ustedes pueden avanzar en los ejes temáticos, en las lecturas. Por ahí había una muy juiciosa que ya iba en el módulo 5. Entonces, bueno, claro, efectivamente, cada una avanza en sus ritmos y el proceso de certificación será también acorde con ese proceso de avance. Entonces, ¿qué trabajamos en el módulo 1? Trabajamos estereotipos de género y el debate naturaleza-cultura, el sistema género, género, patriarcado, orden social y poder, género, deseo, identidad y sexualidad. ¿Qué vamos a trabajar en el módulo 2 y que ya empezamos? Estamos feminismos y revoluciones burguesas, cambiar el mundo, cambiar la vida, institucionalización y movimiento, y feminismos latinoamericanos. A mí me gustaría, no sé, Rodrigo, tú que estás en plataforma, si alguna persona ha planteado alguna inquietud con relación a los ejes temáticos del módulo 1, o si profundizamos un poquito en el debate naturaleza-cultura, que creo que es uno de los ejes principales de este módulo 1, porque yo estoy aquí en la proyección, entonces no puedo mirar el chat. Rodrigo. Bueno, hasta el momento en el chat solamente nos han mencionado que se encuentran atrasados en el módulo 1. Y Bueno, adicional, sí. si los módulos se cierran o se dejan abiertos por un prolongado tiempo o hasta el final del diplomado. Miren, lo que pasa es que con las personas que me han pedido que se amplíen los plazos del módulo, estos se han venido ampliando. La idea es que ustedes cumplan con el cronograma porque si no, no les da tiempo para la certificación, ¿cierto? Entonces es muy importante que se cumplan con los plazos y que me escriban por el interno. Ustedes ya tienen mi WhatsApp, que me escriban por el interno y me digan que se están demorando, que qué posibilidades hay para yo también hacer el control de quiénes han estado avanzando y quiénes no, ¿cierto?
Porque la idea es que nos certifiquemos, pues uno para qué estudia, para que leen el diploma, es cierto. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso y ese es el procedimiento que se ha venido haciendo. Las personas que tienen dificultades y que se han atrasado me escriben y ya con eso nosotras miramos cómo negociamos los tiempos. Entonces, me quedan 5 minuticos antes de que venga nuestra invitada. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta que este debate naturaleza-cultura es un debate que no nace en el feminismo y que no nace de las reivindicaciones sociales de las mujeres. Este debate naturaleza-cultura nace en la historia de la humanidad porque ustedes saben que nuestros desarrollos científicos estaban sustentados en toda la construcción de las ciencias exactas. Ustedes saben que las ciencias sociales aparecen posteriormente y las ciencias exactas sustentan sus estudios en las leyes de la naturaleza. Entonces, física, matemática, ¿cierto? Esas son las ciencias exactas. ¿Cómo? Se hacía una interpretación de la naturaleza, desde ahí se pretendía que el desarrollo social o se pretendía que nuestras construcciones sociales estuvieran más allá, estuvieran analizadas a partir de esos parámetros, ¿sí? De esos parámetros de las ciencias exactas. Entonces, se pretendía que la cultura o nuestro relacionamiento estuviera también medido o estuviera determinado o estuviera funcionando acorde con esas leyes de la naturaleza y lo que nos dimos cuenta es que no, eso no funciona así, ¿sí? Nuestro desarrollo cultural, histórico, social y político obedece más a unas particularidades de cada momento que a un patrón que se repite de manera secuencial como se pretendía al momento de hacerlo el análisis desde las ciencias exactas. Entonces ese debate naturaleza-cultura no es un debate que nazca en el feminismo, no nace en el feminismo, nos da muchas luces para que nosotras también podamos entender desde nuestra construcción nuestro lugar, ¿sí? Pero es una pregunta de la humanidad y es una pregunta que viene hace mucho tiempo. Creo que ese es uno de los principales ejes que debemos entender cuando vamos a abordar estos asuntos de feminismo, de sexo género, del patriarcado, porque es, ¡ay, qué picos tan ricos! Que esos que se ven por allá, todo quedó grabado. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, ¿sí? Ese es como uno de los principales ejes. No sé, Laura, ¿estás por ahí? Laura. Bueno, no sé, mientras empieza Laura Luzmeri, tú nos quieres contar algo, la bienvenida. Ahorita te di la palabra y estabas y Sí, lo que pasa es que estaba con dificultad en la conexión. Bueno, muy tranquila. buenas tardes para todas. Gracias, Shirley, valoro este espacio. La verdad que siempre he dicho que las oportunidades que se nos presentan en la vida hay que aprovecharlas y sobre todo las que tienen relación con procesos de formación. Y se convierte obviamente en un reto importante para nosotras la cualificación a través de un medio virtual. Sigue siendo inclusive para nosotras las mujeres aún inaugural formarnos a partir de estrategias y desde las redes virtuales, y yo creo que es una oportunidad que la Secretaría de las Mujeres nos ofrece para seguir cualificándonos y poder incidir en el territorio. Cuando las mujeres nos formamos y en la medida en que nos vamos cualificando, vamos a poder incidir con mayor razón
en el lugar donde estemos, en los contextos en que nos encontremos, laboral, comunitario, educativo, social, familiar, y yo creo que en esa línea es que también se mueve el alcance de cualquier proceso de formación y con mayor razón el que tiene que ver con los asuntos de género. Estoy convencida de que este diplomado va a contribuir con gran acierto al fortalecimiento profesional de cada una de las estudiantes que están haciendo parte de este reto tan importante para la ciudad. Así que, no, nuevamente un saludo muy especial y estoy por acá. Voy a estar atenta como a algunas observaciones que de pronto hagan con relación a la parte técnica o la plataforma y les estaré dando respuesta en la medida, obviamente, de mis conocimientos, o tomaremos nota en caso de que tengamos que escalar a la mesa de ayuda para que nos iluminen y podamos darle trámite también y resolución a las, digamos, las novedades o situaciones o inquietudes que tengan las estudiantes. Así que una feliz tarde y estamos pues en el ejercicio de continuar con esta formación. Tiene la palabra Chile, muchas gracias. Gracias, Luzmeri, a ti. Listo, entonces le damos la palabra a nuestra amiga Laura Sileni Zuleta Ortiz. Ella es abogada, es activista, es candidata a magíster en Derecho Penal, Área Penal y Procesal Penal de la Universidad Libre. Lo que les contaba ahorita, ella se desempeña en el cargo de asistente de la comisionada de la verdad Alejandra Miller Restrepo, quien lidera los temas de género y reconocimientos en la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Entonces, Laurita, tienes la palabra. Laura. Hola. Dame un segundo que puede ser que tiene problemas con el micrófono. Yo creo que tuvo una falla de conexión porque ella ya estaba pues en la sala, pero ahora ya no aparece en la sala. Sí, me dijo que aquí me está diciendo que la sacó, que ya se vuelve a conectar. A ver, yo le pregunto. Bueno, mientras tanto, Rodrigo, cuéntame, ¿hay algún otro comentario o observación con lo que acabamos de hablar en el chat? Están diciendo algo sobre las actividades sincrónicas, que si no son calificables ni requieren asistencia. Bueno, las actividades sincrónicas no requieren asistencia porque ustedes la pueden ver posteriormente en caso tal de tener dificultades para el ingreso, ¿sí? Pero sí son un elemento a tener en cuenta para la valoración final y la ponderación del porcentaje para la certificación. Ustedes, quienes ya han avanzado en el proceso, se han dado cuenta que hay diferentes evaluaciones, ¿sí? Hay una persona que pregunta que él ha ido adelantando, o sea, ha realizado actividades del primer foro y ha ido adelantando algunas actividades, pero dejó pendiente el foro, que si eso le afecta en la calificación, en el orden en que realiza la actividad y todo eso. El foro hay que llenarlo porque el foro no me acuerdo si tiene un porcentaje del 15 o del 30. Y a veces se le sube el porcentaje para tener los requisitos mínimos para la certificación. Entonces, claro que sí, el foro se debe realizar. Pero además el foro es sencillo, pues el foro del primer módulo es poner un ejercicio práctico de lo que se trabajó durante todas las sesiones. Entonces, creo que es una canción, ¿cierto? Que tenga referencia a los asuntos de género y se analice por qué tiene enfoque o no tiene enfoque. Entonces es un asunto sencillo que cada uno y cada una lo puede hacer, además porque la calificación no será
sobre su postura personal, sino sobre el análisis y la capacidad de análisis con enfoque de género que se haga, porque la idea es que con este diplomado ustedes adquieran suficientes herramientas para hacer esos análisis, ¿sí? Es como si nos pusiéramos el lente de género. Bueno, entonces, si yo tengo los lentes de género, puedo identificar dónde hay un estereotipo, por ejemplo, o puedo identificar desde la diversidad sexual porque hay discriminación, ¿sí? Simplemente es ponernos esos lentes de género y mirar cómo lo hacemos. Bueno, esta mujer ya llegó Laura, otra vez. No, no la veo todavía en el sistema. Hay otra persona que pregunta por el número del WhatsApp y algo sobre que si todos los quiz son calificables o solo los exámenes finales. Cada uno tiene un porcentaje que suma, ¿sí? Hay unos que tienen un porcentaje inferior porque hay unos que tienen 2 preguntas, hay unos que tienen 3 preguntas. Y los exámenes finales que tienen, por lo menos en el módulo 1, tienen 25 preguntas, ¿sí? Y cada uno de esos va sumando. ¿Por qué creo yo que es importante que los hagan? Porque en el final las preguntas son acumulativas, ¿sí? Entonces en el final, que son 25 preguntas, por lo general hay preguntas de las que ya se realizaron en los quiz. Entonces es una forma de que nos preparemos para que al final saquemos el 70% de respuestas buenas para que nos salga la evaluación cuantitativa favorable. ¿Sí me entienden? Contame qué más están preguntando, Rodrigo. Hay forma, Elida Salazar pregunta que si hay forma de que les avisen o les notifiquen si tiene algo pendiente por realizar. En plataforma ustedes van a mis calificaciones y en mis calificaciones ustedes se encuentran si tienen el 100% completo o si les falta algún porcentaje. Entonces, me han estado preguntando por el foro, que algunas personas ya hicieron el foro y no les aparece nota. Efectivamente, es que yo tengo que revisar todas las respuestas que hay en el foro y una por una aprobar o no, ¿sí? Esa participación, pero además no todas las personas habían participado en el foro. Entonces yo no he reportado esa nota porque estaba esperando que algunas personas que estaban pendientes entonces ya pudieran montar en el foro su actividad. Pero efectivamente yo la he estado revisando. Entonces, cuando ustedes van a las notas y como yo no he calificado el foro, les falta ese porcentaje del foro. ¿Sí? Pero sí, lo mejor es hacer todos los recursos, la participación en el foro, como ustedes saben, tiene un porcentaje, y si ustedes les da por debajo del 70%, un porcentaje aprobado, no les deja pasar el módulo 1. O sea, pueden continuar con el proceso de formación, pero no quedaría como aprobado ese módulo y eso afectaría el proceso de certificación final. ¿Sí me entienden? Bueno, mira, con respecto a Liliana, ella menciona que hizo el primer foro y habla si de pronto afectaría el orden en el que continúe realizando las actividades. ¿Cómo así? Entonces, pues si solamente afectan algo que ella haga primero el foro 3 antes del foro 2 o algo así, se afecta como ese movimiento. No, pero obviamente yo voy a ir calificando de manera progresiva.
ya la compañera Laura parece que solucionó con sus problemas técnicos. Sí, No ya me ingresó. estás escuchando, Laura. No te escuchamos. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí te escuchamos. Bienvenida. Ya te di la palabra, ya. Ay, se te fue la cámara otra. Allá. Qué pena, muchas gracias. Se cayó el internet y me tocó conectarme desde un celular, así que me disculpan porque no voy a poder ver el chat. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida, Laurita. Bien, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Pues me perdí un poco como de la presentación que hicieron de mí. Quería contarles que bueno, que pues muy agradecida por la invitación que me han hecho para participar en esta escuela el día de hoy por parte de Chile, y además de agradecerles por su invitación, decirles que estas palabras que hoy voy a compartir con ustedes está desde la experiencia situada, desde mi propia experiencia vital, y esto para aclararles que he sido formada en el movimiento feminista, antimilitarista, antiguerrerista, que ha trabajado por la tramitación política del conflicto armado en Colombia, Ruta Pacífica de las Mujeres, en la regional Antioquia. Esto es importante por lo que les voy a invitar con estos, digamos, breves minutos a problematizar un poco sobre los conceptos de género, diversidad o diversidades e igualdad. Entonces, como ya lo hemos escuchado, entiendo que ustedes tienen un material importante de lectura que han venido consultando de forma pues tranquila y que han desarrollado también unas temáticas a lo largo, digamos, de este proceso formativo. Entonces creo que ya hemos escuchado bastante pues la expresión de que lo personal es político, y esta la quiero traer como introducción para decir entonces que la política es esa forma, digamos, de gobierno y organización de las sociedades humanas, digamos, en forma de Estado. Decir que lo político entonces es todo lo que sucede y que lo personal es ese conocimiento y esa experiencia pues situada, esa experiencia vital. Decirles que esto, digamos como introducción, es importante en razón de que implica, por ejemplo, desarrollar unas capacidades en aras de complejizar unas prácticas y una interpretación de lo que es la nueva realidad o de esta realidad que estamos viviendo en el espacio público. Entonces ese es el motivo por el cual les invito pues como a pensar un poco en lo político, en la política y en lo personal, dados los acontecimientos que estamos pues como viviendo en nuestra actualidad y cotidianidad. Decirles entonces que el género como tal es una categoría de pensamiento, es una categoría de análisis que ha sido empleada como una herramienta desde la investigación social. Ha sido muy importante como elemento y como categoría de análisis porque ha permitido también realizar algunos avances en clave de derechos, en clave de legislación. Y como les decía, mi invitación es a ser un poco críticas, digamos, con este concepto, muy respetuosamente también con quienes se inscriben en esta categoría, pero como les decía al principio, esta intervención es desde el feminismo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la invitación es a pensarnos un poco el género como un enfoque que pertenece al neoliberalismo, ¿sí? Y desde este punto de vista, entonces, está utilizando, digamos, el género, o se está entendiendo el género también como una mercantilización del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que existe el cuerpo como un bien de consumo, como algo que es vendible, como algo que es comprable. Un ejemplo de esto es que desde el punto de vista del género no hablamos de prostitución, sino que hablamos de trabajo en contexto de prostitución. Y por eso es tan importante entender la diferencia entre feminismo y género como categoría de análisis, porque desde esos planteamientos abordamos las problemáticas de una manera distinta. Por lo tanto, hablar entonces de feminismos significa entonces que el género, ¿sí?, es un estereotipo social y cultural que significa un trabajo importante en cuanto a la superación de estos estereotipos. Y ese ha sido, digamos, uno de los tantos aportes del feminismo. ¿Cómo podemos entonces superar esos estereotipos sociales y culturales que se han venido formando en razón de los sexos? ¿Sí? En ese orden de ideas, entonces, la superación del género significa, por lo tanto, superar esos estereotipos. Significa, entonces, la libertad individual, tanto para las mujeres como para los hombres. Significa que cada persona tiene el derecho, la posibilidad y las condiciones de desarrollar su propia personalidad
de acuerdo y conforme a sus propios criterios, a lo que quiere para sí misma. Y como les decía, esta libertad es tanto para las mujeres como para los hombres. En ese sentido, entonces, el feminismo representa un peligro, digamos, para este sistema capitalista y este sistema patriarcal. Entendido entonces el feminismo como ese mayor, digamos, problema o ese mayor enemigo para este modelo, para este sistema, puesto que lo que el feminismo está acusando, lo que está discutiendo y problematizando como tal es el paradigma en el cual se sustenta entonces este modelo o este sistema capitalista y patriarcal. En ese sentido, entonces el motivo, digamos, el motivo no, lo que ha hecho este modelo es acudir al lenguaje, recurrir al lenguaje para de esta manera nombrar las cosas de una forma tal que borre a las mujeres, que no se mencione la palabra mujer. Ello significa entonces que el ser como mujer desaparece y se empieza a hablar entonces expresiones como úteros gestantes, cuerpos menstruantes, y la palabra mujer solo se emplea para decir que hay una mujer trans. En ese orden de ideas estamos hablando de una instrumentalización mediante el lenguaje para borrar simbólicamente a las mujeres desde su realidad y desde su ser, ¿sí? Es preciso tener entonces cuidado con el uso del lenguaje, con la manera en que nos estamos comunicando, con la manera en que hablamos, con el uso de las palabras que empleamos, porque esto supone entonces, como les decía, borrar simbólicamente bajo ese disfraz de la diversidad, con ese lenguaje neutro, con expresiones como les, donde se neutraliza entonces digamos, las mujeres y los hombres y quedan en neutro. Ese es un camino que conduce a la invisibilización de las mujeres, que históricamente, pues, como movimiento feminista hemos luchado para que esto no ocurra. En ese sentido, entonces, la invitación es a entender un poco cómo la interseccionalidad, no estoy diciendo que no es importante entendernos como diversas, como distintas, desde muchas formas, ¿no? Desde lo étnico, desde lo sexual, desde lo cultural, desde lo social, desde lo político, desde muchas ópticas. El asunto es tener cuidado con que la interseccionalidad, sin negar que somos diferentes, no se puede traducir entonces en una división para el movimiento feminista. Es decir, tener presente que aunque somos pequeños grupos o grandes grupos dentro del feminismo, aún con esas diferencias que todas tenemos, el asunto aquí está es en construir el vínculo que como movimiento feminista nos pueda mantener cohesionadas. Esto no quiere decir homogenizadas, sino cohesionadas, que podamos tener una agenda global. Entonces, no perdernos en esas interseccionalidades, ¿cierto? Tener como cuidado allí. Pensar entonces que la realidad se adapta a las palabras y no al contrario, no son las palabras las que definen nuestra realidad, ¿sí? Lo que no se nombra no existe, mantener vigente esa consigna, tener entonces presente que nos quieren hacer creer de algún modo que cualquier movimiento emancipatorio pertenece al feminismo y que por lo tanto forma parte del sujeto político femenino. Y allí hay que tener mucho cuidado porque el feminismo como modelo de pensamiento político, filosófico, es crítico, tiene objetivos propios, tiene una agenda propia, tiene una historia, una trayectoria propia, tiene teorías, tiene metas y tiene intereses que son diferentes y diferentes dentro del mismo movimiento, ¿sí? Entonces, entender que el feminismo lo que está trabajando es por la eliminación de la discriminación, por trabajar por eliminar cualquier forma de discriminación que tenemos. Y esto significa entonces apostarle a la transformación de las relaciones humanas y con otros seres vivos. Por eso también implica una relación planetaria. Por eso el feminismo implica anticapitalismo, libertad y esa relación de planeta, esa relación global en la que las mujeres, digamos, la raíz del feminismo es una raíz de libertad. Es anticolonialista, es decir, aquí es un feminismo antirracial, es un feminismo anticapitalista, antipatriarcal, porque esa relación de poder justamente es la que sustenta el patriarcado. Y eso es lo que debate, discute y pretende transformar el feminismo, las relaciones que tenemos como seres humanos
y como seres vivos, es decir, con otros seres que coexisten también en este ecosistema, ¿sí? Por lo tanto, entonces el movimiento feminista no es homogéneo, es heterogéneo en sus intereses. Hay intereses de clase, hay intereses de religión, de etnia, de política, desde el punto de vista de las diferencias sexuales. Las diferencias también, estas diferencias tienden a negar entonces otras diferencias, y por eso el reto es cómo construir entonces una agenda global de movimiento feminista, ¿sí? En donde no se pierda entonces o no se niegue, digamos, las diferencias que tenemos como mujeres, esa diversidad que tenemos como mujeres, pero que no sea una agenda de las mujeres afrodescendientes, una agenda de las mujeres campesinas, una agenda de las mujeres indígenas, una agenda de las mujeres lesbianas, no, que sea una agenda global del feminismo y que esto no subsuma o no niegue entonces las diferencias que hay allí, al interior como tal del movimiento, ¿sí? En esa lógica entonces de que los movimientos emancipatorios todos buscamos lo mismo, es importante aclarar que no todas, no todos estamos buscando lo mismo. Algunas queremos cambiar ese paradigma en el que se sustenta este modelo y este sistema económico patriarcal capitalista. Entonces es importante tener los matices, los tintes y todas las diferencias que sean posibles para entendernos también en dónde nos inscribimos como sujetos políticos de derechos, ¿sí? Y esa ciudadanía plena donde la queremos también ejercer y que no se borre cuando nos estamos juntando en agendas. En ese sentido, entonces, para ir un poco como cerrando, es decir, entonces que uno de los mayores retos que enfrenta el feminismo actualmente consiste, perdón, en ser capaz de construir entonces un vínculo que rompa ese patriarcado. ¿Cómo así? Eso quiere decir entonces que las mujeres, ¿sí? Hemos sido educadas desde una lógica, desde una cultura de rivalizar entre nosotras, de desconfiar de nosotras mismas. Eso significa entonces repensarnos como pares, construirnos como pares, entendernos a las mujeres entre nosotras como pares. Y en ese sentido la pregunta es cómo las mujeres deconstruimos, que ese es el gran aporte del feminismo de la diferencia, sin negar que tiene muchas críticas y muchas seguidoras, es un aporte muy valioso porque entonces lo que nos está diciendo es cómo nosotras nos deconstruimos, cómo cambiamos unos elementos con los que hemos sido formadas para venir a construir otras relaciones de pares, unas relaciones donde otorgamos a la otra autoridad, donde le otorgamos a la otra legitimidad, a la otra con todo y sus diferencias, con todo y sus diversidades, ¿sí? No es como que a la otra porque se parece mucho a mí, a la otra porque participa de este pensamiento político, sino entender la autoridad y la legitimidad para la otra, aún para esa otra distinta, ¿sí? Por último, entonces invitarles a pensarnos en el asunto de la igualdad. ¿Esto qué quiere decir? Los organismos multilaterales, las organizaciones internacionales, hoy día están trabajando mucho sobre el objetivo de la igualdad y de algún modo están equiparando las agendas feministas o la agenda feminista con la agenda de la igualdad. Por eso es muy importante pensarnos en cuál es el modelo de igualdad que tenemos, cuál es el modelo de igualdad al que le estamos apostando, sobre qué igualdad creemos que podemos trabajar, hacia qué igualdad queremos acercarnos, ¿sí? Esto lo estoy discutiendo es en el sentido de que tenemos un referente de igualdad desde la igualdad de mujeres y hombres, esa igualdad material, jurídica, social, económica que hemos venido luchando históricamente y es muy importante y es válida. Pero nos hace falta también construir esa igualdad entre las mujeres. ¿Cómo sería esa igualdad entre las mujeres? Esa igualdad horizontal. Esa igualdad, entonces, donde, como les decía anteriormente, donde esas mujeres tienen autoridad, tienen legitimidad, hacen parte, son seres humanos políticos, ciudadanos y aportan en esta sociedad en el día a día y como tal hacemos parte de este movimiento feminista, ¿sí? Entonces, esa es como la gran pregunta. ¿Cómo vamos a seguir en esta construcción de relaciones pares entre mujeres apostándole a un modelo de igualdad? ¿Cuál es ese modelo de igualdad que queremos entonces construir, sustentar, hacia dónde vamos?
como humanidad, ¿sí? Y todo esto, digamos, son retos vigentes, son contemporáneos en lógica también de lo que, como les decía, los discursos hoy día de los derechos de las mujeres se están planteando y hasta dónde están invisibilizando la palabra mujer y con ello toda la realidad de lo que somos las mujeres al reemplazarla o al sustituirla por expresiones como igualdad, diversidad o género. Entonces, un poco, no sé si fui muy rápida, pero es que con tanto problema de la conexión, quise un poco como abordar esto y no alterar mucho la agenda que ustedes tienen. No sé si de pronto tienen preguntas, fui muy enredada. Tranquila. Gracias. No sé si las personas que están, las participantes, Rodrigo, han hecho alguna pregunta por el chat o algún comentario con relación a la presentación de Laura, porque yo no lo estoy viendo. No, en el momento no, no hay preguntas, pero Lina María Echeverry tiene la mano levantada. Bueno, démosle la palabra a Lina, que tenemos todavía 10 minuticos para que vamos cerrando. No, le quería dar las gracias a Laura, además porque comparto con ella lo que mencionaba ahorita frente a que falta como más solidaridad entre mujeres, porque entre nosotras mismas, pues considero que siempre pues nos hemos tirado muy duro, o sea, eso se ve en los trabajos, se ve en los lugares donde uno sale, entonces pienso que falta como más esa palabra que ahora está muy de moda, la sororidad, falta más sororidad entre nosotras las mismas mujeres porque también hay una violencia entre nosotras mismas con respecto a la apariencia física, con respecto al género, con respecto a la sexualidad, con respecto a pues como la individualidad de cada una. Entonces, pues quería como hacer este aporte y darle las gracias a Laura porque realmente fue muy gratificante escucharla y también quería decir que frente al diplomado es muy enriquecedor. O sea, de verdad, sí, pues si las personas que estamos haciendo el diplomado nos hemos tomado la tarea de leer cada uno de los documentos, las presentaciones, de escuchar los podcasts, yo creo que pues de acá no va a salir nadie que no quiera ser feminista. De hecho, por eso ahorita también pregunté en el chat que si nos podían pues como compartir un listado de grupos feministas acá en la ciudad de Medellín, porque por ejemplo a mí sí me interesaría empezar a participar de estos grupos. Muchísimas gracias. Lina, muchas gracias a ti por tu intervención, por la generosidad de tus palabras. Mira, con relación a lo que estás planteando, me parece importante retomar esta construcción histórica de lo que ha sido nuestra educación como mujeres y como les decía hace un rato, nos han educado en la lógica de rivalizar, de envidiarnos, de desconfiar de la otra, de creer que no tenemos amigas, de pensar que es difícil y hoy día es muy complicado escuchar incluso de feministas y de espacios de mujeres decir que el trabajo entre mujeres es especialmente difícil, que nos sacamos los ojos, que somos personas digamos que implicamos un reto mayor para hacer trabajo en equipo. Y frente a esto me parece muy importante lo que estás diciendo porque quiero llamar la atención que con todas las diferencias que las mujeres hemos tenido en nuestra historia como mujeres y como sujetos sociales, no hemos hecho guerras. Es decir, hay mujeres, sujetos femeninos que han participado en la guerra, sí, pero la guerra no la han hecho las mujeres, no la han promovido las mujeres, sino es a partir de una disputa que tenemos entre mujeres que hemos terminado en una guerra mundial, ¿sí? Entonces es entender que también esa lógica guerrerista es patriarcal y que a pesar de nuestra educación y de nuestros problemas en la socialización, hemos también aprendido a superar y a hacer amistades y a deconstruir esos patrones en lógica también de retar esa misma cultura que nos dice que la cultura nos hizo así, que no hay solución. Pero es muy importante entender que la cultura la hacemos las personas. Las culturas no se determinan por sí mismas, sino que las personas determinan también esas culturas y también somos sujetos transformadores de la cultura, de la sociedad, de nuestros contextos y de nuestras realidades personales y sociales.
Entonces, gracias Lina por permitirnos también ampliar este comentario. No sé si alguien más quiera comentar algo, aportar. Laurita, Rodrigo les da la palabra a las personas que tienen la mano levantada porque él tiene el manejo de la plataforma. Perfecto. Sí, claro, le voy a dar paso a Mariana Restrepo Calle. Hola, buenas tardes, Laura, muchas gracias. Sí, ha sido muy clara y me ha gustado mucho como el desarrollo de la exposición. A mí me gustaría preguntarte algo que últimamente he estado pensando y es que varias autoras hablan de no mencionar un solo feminismo, sino que deberíamos hablar de varios feminismos. Entonces a mí me gustaría saber qué opinas de eso. La base con la que ellos sustentan ese argumento de que hay varios feminismos es que si se habla de uno solo sería como desconocer las experiencias individuales de cada mujer, porque pues no es lo mismo hablar, digamos, de el feminismo que ejercen las mujeres en las calles, digamos, con unas protestas un poquito más incendiarias que el feminismo que puede ejercerse, por ejemplo, dentro de la academia. Entonces me gustaría saber qué opinas de eso de que existan varios feminismos. Claro, Mariana, es una realidad que existimos, digamos, en nuestras diversidades, en nuestras expresiones distintas y pensamientos diversos, como lo decía hace un rato. Tenemos intereses de clase diferentes o tenemos intereses eh, desde el punto de vista de lo social, de lo cultural, incluso de lo político. Hay quienes como movimientos feministas aspiran a las representaciones políticas o públicas. Por supuesto, no podemos negar esta diferencia, pero la invitación, digamos, está en esa que esos, digamos, feminismos, esos grupos que están dentro del feminismo, por decirlo como un grupo grande y global, no nos dividan al punto de que nos separen, sino que podamos al contrario transitar hacia una agenda global, como lo decía hace un rato, sin querer decir que se pierden, es decir, el reto es que esas diferencias que tenemos como grupos anticolonialistas, antirracistas, antimilitaristas, ecofeministas, que estas diferencias sabemos que son unas realidades y que justamente por eso ha sido tan importante el feminismo, porque hemos aportado, hemos trabajado en, digamos, desde diferentes frentes. El hecho de que nos hayamos organizado sin querer queriendo en estos distintos grupos, en estas diversidades, en estas formas de feminismo, ha permitido entonces que nos repensemos muchos de esos aspectos como la economía, como la religión, como la cultura, como el militarismo, como la etnia, como la sexualidad, y por eso es enriquecedor. Y ahí es donde no podemos despistarnos y entonces esto nos vaya anulando, ¿sí? Con esto de la diversidad, que esto no nos vaya anulando y que vaya sustituyendo entonces a la mujer, al feminismo en esas diversidades. Por ejemplo, llegamos a algunos espacios donde son autónomos indígenas, son autónomos negros, son autónomos campesinos y donde nos vamos quedando entonces esas otras que también tenemos una diversidad, es decir, hay quienes se puedan entender ninguno de esos grupos de esa representación y de esa identidad. Entonces, ¿dónde se podría juntar esa mujer que no se siente mestiza o negra o lesbiana, no sé qué? Ahí es el reto de cómo nos podemos entonces encontrar y trabajar juntas en una agenda que no nos invisibilice y que al contrario nos permita entonces ganancias colectivas, sociales y feministas. Lina Fonseca, tienes la palabra. Espérame un momentico, Rodrigo, y también es importante que tengan en cuenta que eso es lo que vamos a abordar en el módulo 2. Si ustedes se dan una pasadita por la plataforma, encuentran que ahí están los tipos de feminismos, las diferencias, las corrientes. Entonces, claro, eso es lo que estamos haciendo. Estamos hilando para avanzar en el proceso. La última persona con la palabra, Rodrigo y Laura, para que vamos cerrando, porque se nos acabó el tiempo, ¿sí? Listo, Lina Fonseca.
Buenas tardes para todos y todas. Bueno, mi pregunta es, bueno, en un momento Laura habló de que el feminismo debía ser un feminismo antirracial. Entonces, a mí me queda como la duda de qué pasa con las feministas, las feministas racializadas, porque pues no sé, me queda esa duda porque hablamos de que realmente son feminismos y pues se recoge a todas las mujeres y que no entendí muy bien en cuanto al lenguaje inclusivo, a lo de no binarias y bueno, gracias. Lina, mira, con respecto al tema del feminismo, es decir, hay diferentes grupos feministas, unos que se nombran decolonialistas, unos feminismos ecofeministas, unos feminismos que están trabajando en contra de cómo nos han racializado, ¿cierto? Y eso a las mujeres negras, ¿qué implicaciones les ha traído? Es decir, esos empobrecimientos que ha venido trayendo el sistema, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de, entonces, por sus mismas construcciones culturales, sociales, entonces si nació negra, si nació indígena, va a tener esa diferencia entendida en este sistema capitalista y patriarcal como una diferencia peyorativa, como una diferencia para disminuir sus condiciones y sus posibilidades dentro del sistema, y no para enriquecer y potencializar su participación como mujer negra, como mujer campesina, o como mujer lesbiana, o como mujer diversa, sino que el sistema lo que hace es aprovechar estas diferencias para minimizar y con ello borrarlo. Y esto lo ligo entonces al tema del lenguaje. No estoy proponiendo no hablar desde el punto de vista del lenguaje incluyente. Lo que estoy justamente proponiendo es que en nuestro lenguaje todo el tiempo mujeres, ¿sí? Que úteros gestantes no son mujeres. Entender es que la mujer, la palabra mujer y su realidad como mujer hay que seguirla nombrando así, tal cual. Y que es importante tener cuidado con la diversidad para que no sea una trampa de este capitalismo, de este patriarcado, para seguir con su apuesta de invisibilizar a las mujeres y su trabajo y su apuesta y su trayectoria en esa igualdad que venimos trabajando, ¿sí? Es un poco como las reflexiones en que no caigamos en la trampa de creer que todo lo que se está buscando emancipar entonces es para las mujeres y nos está trabajando y nos está recogiendo a nosotras como mujeres con nuestra realidad y nuestras necesidades, y que eso no lo podemos descuidar. Es un poco esa la reflexión. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Rodrigo. Las dos personas que tienen la mano levantada, les propongo que nos escriban la pregunta. El chat de WhatsApp también sirve para que discutamos todo este tipo de asuntos, no solamente para decir si tenemos problemas en plataforma o si necesitamos más tiempo, no. También el chat de WhatsApp puede ser un espacio abierto a la discusión y a la construcción conjunta de reflexiones, ¿sí? Recuerden nuestro cronograma. Hemos estado hablando en plataforma para que aún no se cierre módulo 1 porque sabemos que hay muchas personas que han estado con dificultades, entonces la idea es que quede abierto por lo menos hasta la próxima semana. Ya miramos, ya vamos hablando por el interno como hemos venido haciendo para darle manejo a la plataforma. Les agradezco muchísimo a las 75 personas que se conectaron esta tarde. Le agradezco muchísimo a Laura que se dispuso. Y bueno, esperemos que cada encuentro sincrónico nos deje más aprendizajes y nos deje más preguntas con estos asuntos de género. Les mando un abracito y estoy pendiente por el interno. ¿Sí? Bueno, a ustedes muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo para todas y todos. Hasta luego. Gracias. Chao.